Listo, borramos esto. Y quitamos el video. Listo. Luego, entonces, miremos el método get. Entonces, tenemos otra vez un diccionario con distintos argumentos. Tenemos en este caso 3 elementos, ¿cierto? Podríamos entonces como preguntarle que nos dé el valor, ¿cierto?, de cierta llave. Entonces, esto es, pues, es igual a escribir esta parte de acá. Sin embargo, podría tener sus ventajas en ciertos momentos. Pues, ¿cuándo esto podría ser útil? Consideremos esta línea de acá, ¿cierto? Acá lo que queremos hacer es obtener el valor asociado de la llave AAA. Sin embargo, noten que pues esa llave no existe dentro de nuestro diccionario. En un momento corro este código. Lo que pasa es que al momento de generar esto, Python no genera un error, como si intentáramos hacer esto de acá. Lo que hace Python es simplemente, pues no hace nada, devuelve un none. Porque el elemento no existe, pero sin embargo no genera el error que vimos más arriba. Entonces el resultado de esta operación es simplemente un none. Otra cosa que podríamos hacer es también como programar que se genere cierto valor, pues que cierto valor sea retornado. Entonces tenemos como que, pues si hemos definido que digamos que cierto número corresponde a un error, como en algunos tipos de archivos, podríamos decir que nos genere este número, por ejemplo. Entonces, que la respuesta a cierto error sea pues de este valor. Entonces, esto es lo que lo comentaba. Si intentamos pedirlo pues así directamente, miren que genera un tipo de error y Python pues para la ejecución del código. Otro método es el de ítems. Entonces, esto nos devuelve una lista con tuplas de los elementos asociados. Entonces, miren, si tenemos el diccionario de, ¿cierto? Le damos ítems, vea que nos genera la lista con las tuplas de los elementos que se encuentran dentro. Y pues nos devuelve pues las parejas ordenadas que nosotros ingresamos en el diccionario. Las podríamos entonces, después de pedir los ítems, volver una lista y empezar a operar con ellas si necesitáramos. También tenemos el método de pop. Entonces, este dice que remueve pues llaves especificadas y su correspondiente valor asociado. Entonces tenemos el diccionario de, podríamos entonces borrar el objeto y, ¿cierto? Entonces aquí ya no existe el objeto triple y dentro de nuestro diccionario original, ¿cierto? Si intentamos ya borrar este elemento, pero no se encuentra dentro de nuestro diccionario, Python va a generar otra vez un error diciendo como que, pues, que hay un error dentro de la llave. De forma similar, podríamos entonces hacer que se genere pues, un valor o se retorne un valor cuando la llave no sea válida. Listo. Entonces, creando diccionarios con dict. Entonces, consideremos este ejemplo de acá. Aquí simplemente tenemos una lista con 3 tuplas y cada tupla tiene pues la pareja ordenada de lo que podríamos almacenar dentro del diccionario. Entonces, al pasar esta lista dentro de la función tick, nos va a crear entonces un diccionario. Entonces, esta es otra forma de generar un diccionario. Entonces, luego dice, cuando todas las llaves son cadenas, es opcional colocar las comillas en las llaves. Entonces noten que acá, ¿cierto? Esas son cadenas de texto, no son pues variables. Y cuando las estamos asignando así como con igual a un valor asociado, no necesitamos colocarle las comillas. Igualmente el resultado que va a entender Python es que pues son cadenas y son asociadas a las llaves de un diccionario. Entonces vemos acá que queremos crear este diccionario de acá, ¿sí? Y hay distintas formas de hacerlo. Entonces la primera es lo que vemos acá, de simplemente la función dict y los elementos apuntando uno hacia el otro. En este caso son iguales. Entonces el one es igual a 1, pero noten que no tenemos las comillas.
Otra forma de hacerlo es pues, la forma tradicional, simplemente abrir las llaves y definir elemento a elemento. Otra cosa que podríamos hacer es utilizar también esta función de zip, que recordemos que nos crea una tupla, disculpen, nos crea una tupla asociando por pareja los elementos. Entonces el 1 con el 1, ¿cierto? El 2 con el 2 y el 3 con el 3. O lo otro que podríamos tener es otra vez pues esta lista con tuplas, que es básicamente el mismo resultado que devolvería esta operación de aquí arriba. Entonces al preguntar si todos estos son iguales, nos va a dar que es un verdadero, a pesar de que digamos no metimos los elementos dentro del mismo orden. Esto se debe a que los diccionarios no tienen orden. Entonces vemos como un ejemplo similar. Aquí creamos el diccionario y no tienen el mismo orden. Sin embargo, si preguntamos si son iguales, o sea que los elementos uno a uno son iguales, nos va a dar un verdadero. Que no es lo mismo que pasaría dentro de una lista, que sí compararía pues elemento a elemento en su posición correspondiente. En este caso, si hacemos esto mismo con las listas, nos devuelve que es un falso, pues no son iguales. Luego entonces miremos el for en los diccionarios, que es algo que ya vimos anteriormente. Entonces tenemos el diccionario de, ¿cierto? Y con diferentes elementos. Entonces podríamos hacer un for como de cap, ese caso es referente a las key del diccionario. Entonces dentro del diccionario. Entonces imprimimos y eso nos va a imprimir las llaves, ¿cierto? Si queremos obtener los valores, entonces simplemente operamos sobre el objeto de diccionario, pues del diccionario que tenemos, y dentro vamos a colocar las llaves que queremos obtener. Entonces vemos que aquí ya obtenemos los valores asociados a a cada llave. O también, como vimos antes, podríamos operar con dos argumentos, donde uno es el correspondiente a la llave y el otro al valor asociado a la llave que estemos dando. Entonces así podríamos obtener pues ambos valores e imprimirlos en pantalla. Entonces, diccionario en un contexto booleano es lo mismo que les he estado diciendo anteriormente. Tenemos un diccionario con, aunque sea un solo elemento para Python, ¿cierto? Una evaluación booleana va a ser igual a un verdadero. Si tenemos un diccionario vacío, pues sin ningún elemento, nos va a retornar un falso. Entonces, ¿cómo podríamos concatenar diccionarios? Consideremos estos ejemplos de acá. Pues una forma de hacerlo sería igual como con los conjuntos, con el update. Pero en este caso vamos a hacer pues, la actualización de D con los elementos de D y vemos que se crearon todos estos, pues se modificó el diccionario D agregándole los elementos. Otra forma de hacerlo es también como con la lista y que tengan dentro las tuplas con sus respectivas parejas asociadas. Entonces tenemos el elemento E, ¿cierto? Y vamos a agregarle el R y pues el triple T. Entonces vemos que así quedó también modificado directamente el objeto E. Luego nos dice que a partir de Python 3.5 se puede utilizar este truco para concatenar diccionarios. Entonces vemos otra vez los mismos elementos y podríamos entonces crear un elemento utilizando este truco de acá. Es simplemente colocarle dos asteriscos de y los elementos separados por comas y listo. Nos creó entonces un nuevo diccionario, pero recordando que esto es a partir de esta versión. En las versiones anteriores, pues esto no había sido implementado. Y lo último que les quería mostrar es la forma de crear diccionarios anidados. Entonces, pretendemos entonces crear como un diccionario que por dentro tenga otro diccionario. Entonces, una manera de hacerlo es creando directamente como toda la estructura del objeto. Entonces vemos, tenemos un diccionario, en este caso como My Family, ¿cierto? Entonces vemos que tiene tres elementos. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero, pues las llaves. Y las llaves están entonces asociadas a un diccionario ellas mismas, ¿cierto? Entonces esto sería un diccionario dentro de otro diccionario. Entonces, sí, le pedimos como la información del primer niño, entonces nos va a dar esta parte de acá, ¿cierto? Como que se llama Emil y el año es del 2004, ¿cierto? Entonces, también podríamos
entonces como pedir la información dentro de este diccionario que acabamos de llamar, ¿cierto? En este caso, al crear, pues, al escribir esto, simplemente pues dos corchetes y la nueva llave dentro del diccionario más interior, pues nos va a retornar el 2004. ¿Eso tienen alguna duda o no? No. Listo. Otra forma de crearlos sería entonces crear, pues inicialmente los diccionarios individuales. Entonces, en este caso, otra vez volviendo al mismo ejemplo, aquí tenemos los 3 niños con sus nombres y sus años. Entonces, que son los años de nacimiento. Podríamos entonces crear entonces el diccionario más grande, ¿cierto? Simplemente utilizando pues esa estructura de acá, pues que son equivalentes a lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, tenemos el diccionario en línea 1 igual a la información contenida en el primer diccionario, el 2 al segundo y así sucesivamente. Listo. Y con esto terminaríamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. No, Wandy. Listo, muchas gracias por su atención. Gracias, Juan. Juan. Wandy, gracias.